La historia se desarrolla en un país ficticio en el corazón de América Latina durante los turbulentos años 80. Un funcionario de segunda línea de las Naciones Unidas rememora la violencia política, la represión, la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia. Recuerda y recapitula los esfuerzos de la ONU, raramente exitosos, para apuntalar la democracia recientemente recuperada. En los pliegues del relato se va tejiendo sutilmente una conmovedora historia de amor que el lector solo intuye al comienzo y va descubriendo cada vez con mayor precisión a medida que la novela transcurre. Ese resumen seguramente les suena porque así se viene promocionando Las cartas guardadas, la primera novela escrita por Gonzalo Pérez del Castillo, a quien ustedes conocen y aprecian por su participación en las tertulias de En Perspectiva, donde nos acompaña desde hace 15 años. Hoy vamos a conversar con él a propósito de este libro. Dentro de unos minutos la discusión se dará en la mesa de los viernes con Juan Grompone, con Alejandro Aval y con Ana Ribeiro, que hoy regresa excepcionalmente para comentar este trabajo de su amigo. Pero antes, para introducir ese intercambio, les propongo una charla breve, mano a mano, con Gonzalo, sobre todo para ubicarlo a él, digamos. Gonzalo, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Te veo rodeado de mucho verde en tu casa. ¿Qué es eso? Vine a La Tuna. Ah, bueno. La Tuna. Tomen nota de ese nombre que acaba de mencionar. Pero no, tengo la impresión, Gonzalo, que conviene que arranquemos ubicando al autor, ubicándote a ti. No todos los oyentes tienen registrada tu peripecia personal. Entonces, tenés 75 años, estás casado con Rosario Magariños, juntos tienen 3 hijos y 3 nietos. Ahí, de esa parte de la descripción, ¿qué agregarías? Que tengo hijos políticos también. Tengo nueras y yerno. Bueno. Te recibiste de ingeniero agrónomo en Australia en 1969. ¿Llegaste a ejercer esa profesión de manera liberal? Te lo pregunto porque ese mismo año ingresaste a Naciones Unidas. Correcto. Sí, yo siempre digo que prácticamente ingresé por error, Emiliano. El cuento es bastante gracioso, quizás vale la pena compartirlo. Yo salía de Australia, estuve ahí 6 años, sin salir, llegué a los 16 años y me fui a los 22. Y estuve enterrado ahí 6 años, hablando solo inglés. Y salí después de ese periodo. Y antes de, cuando me recibí, había mandado unos formularios a distintos lugares para ver si de conseguir trabajo. Y uno de ellos era la FAO, de la FAO en Roma. Y yo cuando volvía al Uruguay tenía que pasar por Roma. Y me acordaba del nombre del funcionario a quien yo le había mandado mi currículum, ¿no? Mi ridículum, ¿viste? Como dicen algunos, porque estaba recién empezando, no tenía nada. Y estaba caminando por el Circo Máximo de turista en Roma, y de repente veo un edificio y pregunto qué es eso, y me dicen, eso es la FAO. Entonces, con esas cosas que uno tiene cuando tiene 22 años, y además estaba ya medio podrido, estar al rayo del sol, era pleno verano, me meto en la FAO, pregunto por este señor, que se llamaba Clay, Mr. Clay, un alemán, y voy a verlo. Pregunto, quiero ver al señor Clay, me mandaron para adentro, me encuentro con el señor Clay, y el señor Clay me dice, mire, usted aplicó para un curso para jóvenes profesionales. Me dice, usted aplicó para este curso, ¿verdad? Sí, le digo yo, mire, acá hay una lista de yo qué sé, 200 personas que aplicaron, y yo hice una lista corta de 32 personas, que las voy a tener que entrevistar personalmente. Qué bueno que usted esté aquí, porque así me salva, me ahorra un viaje al Uruguay. Así que le voy a entrevistar. Increíble, ¿no? Bueno, entonces yo, que tenía 22 años, tenía pelo en aquel entonces, incluso largo, aunque no lo puedan creer, me siento ahí en la oficina del señor Clay, y el señor Clay me empieza a hablar de mi vida, de cómo era esto, que yo era uruguayo, que venía de Australia, que hablaba francés, por qué hablaba francés, hablamos una parte en francés. Me empezó a preguntar de la guerra de Vietnam, de los hippies, de las drogas, de la homosexualidad, de un montón de cosas.
Y yo todo el tiempo estaba pensando, qué buena onda tengo con este señor Klein. Pero pensé que era una charla introductoria, que en cualquier momento pasábamos a la entrevista. Y por la mitad el señor Klein se levanta y dice, bueno, le agradezco mucho que me haya venido a visitar. Y le digo, ¿y la entrevista? Me dice, pero lo acabo de entrevistar. Digo, pues usted no me preguntó nada de agronomía. Y me dice, yo no sé nada de agronomía, yo soy un oficial de personal. Así, pero me imagino que usted sí sabe, porque tiene un título. Así que bueno, yo salí de ahí diciendo, ¿qué hice? ¿Qué le dije yo a este tipo sobre los hippies y las drogas? Y salí muerto, diciendo, esto nunca más, a mí no me van a... Llegué al Uruguay, de vuelta, seguí buscando trabajo, traté de hacer una reválida, y no, y a los 3 meses me llegó una carta de la oficina personal de la FAO que me contrataban para este curso de formación de jóvenes. Y después le pregunté, me dice amigo de Clay, con el tiempo, y le pregunté, le dije, pero vos, ¿por qué me contrataste a mí? Y me dijo, porque quedé estupefacto que un muchacho de 22 años, sin ninguna experiencia en su primera entrevista profesional, me hablara con tanta sinceridad y con tanta... Así que así ingresé a las Naciones Unidas, mi querido amigo. Es bueno saberlo. Ingresé por una entrevista que yo dije lo que yo pensaba, pero no creo que lo hubiera hecho si hubiera sido perfectamente consciente de lo que era una entrevista profesional, que no lo era. Y ahí estuve en la FAO. 25 años, ¿no? 25 años como funcionario. El último cargo fue coordinador residente de Naciones Unidas en Bolivia. Correcto. ¿Qué otras responsabilidades asumiste en ese periodo? En un repaso rápido. Bueno, rápidamente, yo estuve en la FAO como 11 años, y fueron años maravillosos, aprendí un montón de cosas, hasta que llegó a la FAO un director general que era verdaderamente un corrupto, cuyas iniciales eran Edward Sauma, que no me renovó el contrato. Yo estaba en contratos términos fijos y decidió no renovarme el contrato porque quería el puesto para acomodar a algún diplomático. Este señor tenía la intención de... Los términos en la FAO son por 6 años y él quería quedarse 18 años, que fue lo que hizo. Y entonces consiguió los votos necesarios para reformar la Constitución. Yo tuve enfrentamientos con él, evidentemente estaba en la asociación de personal además, y no me renovó el contrato. Entonces ahí en Naciones Unidas me tomó Gabriel Valdés, que era el jefe del PNUD, y me mandó a Chile, a su país, bajo la dictadura de Pinochet. Así que los primeros 4 años que yo hice en Naciones Unidas fueron con Pinochet y fueron muy duros, porque Pinochet nos detestaba. Nosotros no lo queríamos mucho tampoco. Y después de eso pasé al Perú, también fui representante adjunto ahí, tiempos de Alan García, primer gobierno de Alan García. Y después sí me nombraron, cuando le gané el juicio, yo lo enjuicié a Sauma y le gané el juicio. Y ahí en Naciones Unidas, que me tenía medio escondido, me dio el puesto de representante residente y coordinador residente, y me mandaron a El Salvador, que eran años de la guerra. Y después de ahí me mandaron a Bolivia. Y después me tomé unas vacaciones, 3 años de licencia sin goce de sueldo, y me vine al Uruguay con mi familia. Y estando acá... ¿Ahí de qué estamos hablando? ¿De qué años estamos hablando? En 1993 volví al Uruguay. Uh-huh. Es decir, que en total estuve 25 años casi en Naciones Unidas. Uh-huh. Y ahí lo que sucedió fue que estando en el Uruguay, me ofrecieron muchas consultorías con Naciones Unidas. Sí, ahí está. La información oficial dice que te desempeñaste como consultor freelance y de esa manera terminaste ocupándote de varias misiones de Naciones Unidas en América Latina, en Europa del Este, en Medio Oriente. Correcto. Sí, estuve en Yugoslavia, estuve en Montenegro, estuve en Serbia después de la caída de Milosevic, estuve en Bosnia y Herzegovina, estuve en Palestina, estuve por todos lados. Y la verdad es que esa vida viviendo en Uruguay para la familia era mucho mejor, para los hijos que se habían reencontrado con sus raíces, digamos, porque todos mis hijos nacieron en el extranjero, por supuesto, y se reencontraron con su país y todo, y bueno, también mi mujer, que es arquitecta, pudo trabajar aquí, y que estando con Naciones Unidas no podés. Y entonces era una mejor ecuación, y entonces ahí dejé mi carrera con Naciones Unidas, pero seguí vinculado a la organización hasta el día de hoy.
como tú bien sabes, yo sigo siendo un militante de la organización. Un militante, no un, ¿cómo decirlo? No un elogiador irreflexivo, ¿no? No, no, pero ¿sabes lo que pasa, Emiliano? Es que las críticas a Naciones Unidas son tan injustas. Es decir, se ataca a algunos por otros. La gente no tiene muy claro cómo funciona eso. Entonces, pasa cualquier cosa en la Asamblea General y le echan la culpa, no sé, al representante residente o al... Es decir, cosas que no tienen nada que ver. Entonces, siempre me habrás notado en estos 15 años que yo fundamentalmente lo que trato es de aclarar cuáles son las responsabilidades y hasta dónde llegan las posibilidades de Naciones Unidas. Hay muchas cosas que Naciones Unidas no puede hacer porque no tiene el mandato para hacerlo. El secretario general no es un presidente, es un secretario. Y los países son los que mandan, y los países son los que le dicen lo que puede y lo que no debe hacer. Y también, por otro lado, tiene problemas y tiene defectos de los cuales hemos hablado en más de una ocasión, ¿no? ¿Cómo cuáles? Ya volveremos en todo caso. Pero es una burocracia, Emiliano, claro, por supuesto. Hoy día tienen miles de funcionarios y por supuesto hay problemas burocráticos y como todas las organizaciones humanas, ¿no? Por supuesto que sí que los tiene. Pero bueno, pero los principios siguen siendo muy válidos y yo cada día más pienso que si nosotros tratáramos de escribir esa Carta de Naciones Unidas de vuelta, la que se escribió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo estaba harto de guerra y se habían dado cuenta que ese no era el camino, no sé si seríamos capaces de hacer una carta tan buena como esa. Es decir, los principios siguen válidos. Bueno, ¿y por qué decidiste escribir esta novela? Y bueno, porque... A ver, en 2013 habías publicado tu primer libro, sí, que tenía mucho de autobiográfico, incluso a propósito de tu peripecia en la ONU, pero sí, estaba escrito en verso. Se titulaba justamente Versos de una vida. ¿Cómo correcto, saltaste de aquella experiencia a una novela, un desafío mucho más ambicioso? Bueno, porque como tú dijiste, el primer libro que escribí, ese que escribí en versos, era muy autobiográfico. Era novelado, porque los personajes tenían otros nombres y eso. Pero era muy la historia, esa historia de mi vida que yo acabo de relatar, excluyendo la entrevista inicial. Esa no la puse. Pero, ahí tuvimos una primicia, entonces. Este otro es muy parecido en el sentido de que en este libro también se habla mucho del trabajo que Naciones Unidas hace en América Latina, y sobre todo en esa época, en esos años turbulentos de 1980, cuando salíamos bueno, algunos países ya habían salido, otros estaban en proceso de salir de dictadura, otros estaban en plena guerra civil, y las Naciones Unidas, fundamentalmente el PNUD, que en ese momento era el organismo central, digamos, para mí jugó un rol muy importante en muchos países, en Uruguay también, tratando de apuntalar esas democracias que renacían en el continente. Y eso no lo reconoce nadie, son realmente gestas muy importantes, pero que la gente no los... ¿Te acordás cada vez que hablamos aquí, cuando hablamos del PDCIVA, por ejemplo, que todo el mundo hablaba, qué maravilla el PDCIVA? El Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, surgido en el primer periodo de gobierno de la democracia recuperada, ¿no? Correcto, y atrás de eso estaba el PNUD, y fue muy bueno porque Juan Grompone, que fue uno de los que estaba, cuando yo dije eso, miren que esto fue una iniciativa que promovió Naciones Unidas, porque en un momento de dictadura, ¿cómo podés? Era el mismo, yo en Chile también promoví un proyecto de desarrollo de las ciencias biológicas, porque ¿qué haces tú ante una dictadura de esa naturaleza? Tú tratás de decir, bueno, ¿cómo puedo ayudar yo a este país sin fortalecer este régimen nefasto? Entonces, la idea del libro, ¿cuál fue? ¿El objetivo de la novela, cuál fue? Bueno, fue contar un poco las experiencias que yo viví. Tú hablabas anoche en la presentación que se hizo del libro, hablabas de homenajear. También, porque sinceramente hay héroes, yo hablo de los héroes anónimos. Yo estuve y trabajé codo con gente que yo sinceramente
considero que hicieron trabajos heroicos. Si yo te contara cómo se funcionaba en los campos de refugiados de los salvadoreños en Honduras, que nosotros al final logramos traerlos a todos de vuelta para El Salvador, reincorporarlos, porque era gente que se había ido, que estaba perseguida por los militares salvadoreños y se habían refugiado en Honduras. En Honduras los metían en unos campos de concentración. Yo fui a visitar esos campos, yo estuve con la gente que protegía a esa gente, la gente de ACNUR, que protegía a esa pobre gente, esas pobres familias que no tenían nada adentro de esos campos, bordeados por alambre de púa y con militares que te hacían entrar o salir y te destrataban. Y esa gente trabajó ahí años, hasta que pudimos traer a toda esa gente de vuelta para El Salvador, sana y salva. Uh-huh. Y nadie sabe que esa gente existe. Como hoy día debe estar pasando en Siria y con los uigur y con los rohingyas, y sigue existiendo esa tragedia humana, y hay funcionarios, no solo en Naciones Unidas, están los Médicos Sin Fronteras, hay muchos más. No quiero decir que Naciones Unidas tenga el monopolio de esta ayuda, pero sí juega un rol fundamental. Bien, pero hagamos una aclaración antes de seguir. A partir de lo que estás comentando en este momento, puede pensarse que el libro se centra en la ONU y su forma de trabajo, y evidentemente esa es una parte. Sí. Pero la historia y la reflexión que tú propones van bastante más allá, ¿no? Va más allá porque yo tengo ahí otra preocupación que en el fondo es el origen del libro. Lo que pasa es que yo termino hablando de la ONU porque es lo que yo viví. Pero la preocupación con la que yo empecé a escribir este libro, Emiliano, es la dificultad que tienen los países de América Latina, incluyo en primer lugar al Uruguay, para reconciliarse después de haber pasado por un periodo de enfrentamiento bélico. Que prácticamente todos los países de América Latina lo pasaron. Y después quedan heridas que nosotros no somos capaces de procesar y de superar. Y quedan en el tiempo, quedan años y años y años, y esa imposibilidad de decir, bueno, nos equivocamos, o tomamos por un mal camino, o seguimos influencias que no tenían que ver con los problemas que nosotros tenemos que resolver en nuestro país. Nosotros no somos nuestros peores enemigos. Tenemos que juntos superar cosas. Eso es muy difícil de procesar. Uh-huh. Y esa, te diría, fue la razón fundamental por la cual me largué a escribir este libro. Y por eso está la relación de amor entre esta persona que eligió ser Tupamara y su novio que eligió no. Y ahí se quiebra una relación. Ahí nos estamos metiendo en los personajes, ¿no? Sí, María Dumont y Eduardo Cabral. También correcto. Está, obviamente, en un lugar muy destacado en el elenco, Augusto Prat. ¿Quiénes son ellos o a quiénes representan? ¿Cuál de ellos tiene algo que ver contigo por tu papel, por tus tareas, por tu experiencia? ¿Qué lugar es ese llamado San Martín? Si te parece, ponemos los puntos suspensivos acá y ya venimos luego para retomar esta charla, pero en plan tertulia.